Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir al replanteamiento económico que exige esta pandemia mundial. En primer lugar, se deben rediseñar el sistema judicial, educativo, de salud, laboral, político, artístico y demás actividades humanas. ¿Cómo se va a hacer esto? En primer lugar, dejar de considerar a los profesionales independientes como multimillonarios, porque no es justo que al tener varios contratos de prestación de servicios se gire al sector de salud sobre el 40% del valor de ese contrato. De manera que si, por ejemplo, se tienen 5 contratos de 1 millón de pesos con diferentes entidades, pago 5 servicios de salud, pero solamente me prestan uno. Esos 4 servicios que no se prestan, ¿a dónde va a parar ese dinero? Es la pregunta del millón. Entonces ahí se debe decir que ese dinero va a un fondo de solidaridad profesional, va a aumentar las cesantías, va para capital de trabajo, va para educación y va para emprendimiento empresarial. En segundo lugar, se debe impulsar la educación y el trabajo virtual. Por ejemplo, en este momento los peritos evaluadores, ingenieros y arquitectos y demás profesionales no tenemos protocolos para poder trabajar, seamos profesionales independientes o empleados de una entidad pública o privada. Entonces, ahí se debe considerar varios factores. Por ejemplo, hay que hacer un protocolo especial para ingenieros, arquitectos, abogados, topógrafos y demás actividades técnicas, tecnológicas y profesionales para que podamos desarrollar nuestra actividad. Para valorar bienes es imposible hacerlo de manera virtual. Por ejemplo, una finca virtualmente es complicadísimo valorarla porque necesitamos ver las instalaciones, la ubicación, el tipo de terreno, la climatología, y eso es complejo. Por eso sugiero que se permita, en lo que sea posible, por ejemplo, casas, fincas, locales, apartamentos, centros comerciales, consultorios, oficinas, bodegas, se le solicite al interesado fotografías del bien y de los predios vecinos y las vías adyacentes, y un video para que nosotros podamos de esta manera trabajar de manera segura y confiable. Si es en el sector rural, entonces que se trabaje con drones para que topógrafos, arquitectos y evaluadores puedan hacer su trabajo, claro, llevando las respectivas medidas de seguridad, como los guantes, los tapabocas y en casos especiales trajes de bioseguridad que la entidad pública o privada debe suministrar en alquiler. También se debe hacer una reforma inmediata al sistema financiero, pues si colapsa la economía norteamericana, vamos a quebrar el sistema financiero que está en manos del Grupo Aval, más del 50%. Entonces eso es un peligro latente y hay que hacer eso. Por tanto, también se debe pensar en que
esta crisis ha demostrado que ningún país del mundo estaba preparado para atender una epidemia de esta magnitud. Por lo tanto, se debe pensar en fabricar dispositivos médicos especializados, trajes de bioseguridad, guantes quirúrgicos, tapabocas, ojalá que sean antibacteriales, porque los que están ahora, pues, si usted estornuda o tose, pues no impiden que el virus entre. Entonces, eso y nada es como estar usted de frente a Pablo Escobar y decirle que le perdone la vida. De manera que ahí no hay mayor protección. Respecto de la cuarentena, hay que decir que la verdad no sabemos si el gobierno de todos los países del mundo está diciendo la verdad o nos están ocultando la gravedad y se toman únicamente medidas parcializadas. Aunque se han expedido más de 70 decretos, ahí no se ha contemplado una ley de moratoria. Y los bancos están haciendo los desentendidos con los famosos créditos que van a dar el Bancoldex y el Fogafín, que según dijo el presidente son 70 billones de pesos, que apenas suman un poquito más de 18, casi 18.000 millones de dólares. Pero para una economía como la colombiana, que pierde cada mes de para 25.000 millones de dólares, eso es solamente una pequeña medicina paliativa que no aminora el dolor. También se debe prever, por la reforma a la justicia, que cuando se vayan a elegir magistrados, se puedan elegir con los que estén ejerciendo sus funciones y de ahí se determinan las 2/3 partes, porque no es justo que para elegir fiscal o cualquier otra posición de alta responsabilidad se dure más de un año en votaciones fallidas. Eso da muy mala imagen al país y al Estado, que somos incapaces de hacer algo tan elemental como elegir un funcionario competente. Pues para eso, simplemente, si las Cortes no se ponen de acuerdo para elegir al concejal, pues que entonces remitan eso al Congreso y una entidad especializada en ese tema les haga un examen de conocimientos y los magistrados virtualmente entrevisten al candidato o candidatos y digan si ese es o no la persona competente para ejercer esa función. Porque a mí como ciudadano me indigna que ese espectáculo tan bochornoso se esté dando cada vez con más frecuencia. Gracias.